Buenas tardes con todos. A continuación, el taller especializado ¿Qué alternativas tengo si no accedí a Reactiva Perú o FAEMIPE? A cargo del expositor, el señor César Herrera, gerente comercial de la empresa Prestamipe. Adelante, señor César, con su exposición. Adelante, señor César, con su exposición. Bueno, muy buenas tardes con todos. Les voy a hablar un poco acerca de qué alternativas tengo si no accedí a Reactiva Perú o FAEMIPE. Actualmente tenemos bastantes empresas que han de alguna manera solicitado algún tipo de financiamiento con Reactiva Perú o FAEMIPE, y hoy día justamente vamos a tocar un poco acerca de qué otras alternativas tendrías si es que no accedía a este tipo de financiamientos que ha dado el gobierno, ¿no? Antes de comenzar con estas alternativas, primero quisiera tocar un poco respecto a en qué consiste Reactiva Perú o FAEMIPE, ¿no? Para que sepan cuál es el detalle de cada uno. Comencemos con FAEMIPE. Primero, FAEMIPE tiene las siguientes características. El gobierno destinó 800 millones de soles en fondos en dos fases. La primera fase de 300 millones y la segunda fase de 500 millones, con tasas de interés que iban del 2.65% al 6%, ¿no? Este tipo de préstamos, más que todo, fueron destinados a microempresas, ¿sí? Que iban desde de montos muy pequeños, ¿sí? Hasta 10.000 soles, y desde 10.000 soles hasta 30.000 soles. La cobertura que daba el Estado, digamos como garantía, el garante era el Estado, era por un 98% hasta por un 90% del monto, ¿no? Esto hacía que los préstamos, por lo tanto, sean bastante bajos en cuestión de la tasa de interés. Es por eso que hay una tasa de interés bastante baja en comparación a lo que normalmente se manejaba, ¿no? Pero ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a este tipo de préstamos? Pues si vamos un poco respecto a lo que ha colocado, por ejemplo, COFIDE en sus características para poder acceder, es toda MIPE es elegible, ¿sí? Sin excepción de sectores, no hay ningún tipo de definición de este sector no, este sector sí. Sin embargo, sí piden por lo menos que el registro crediticio que tengan en su historial sea actualmente normal o CPP. Para quienes conocen esta nomenclatura, pues se les será bastante familiar. Quienes no, normal quiere decir 0 días de atraso, hasta 7 días de atraso como máximo en las deudas normales, y CPP es más de 7 días de atraso, hasta 30 días de atraso. Es decir, si tú tenías un atraso de más de 30 días a la fecha del 29 de febrero, pues ya no podías acceder a este tipo de financiamientos, ¿no? O mínimo normal en los dos últimos meses, ¿no? Era alguna de las dos. No estar vinculada a la empresa al sistema financiero, ¿sí? Es decir, en este caso se refiere a las empresas tipo cooperativa, tipo asociaciones que dan algún tipo de financiamiento, que son del sistema financiero, con algún registro negativo del mismo tipo, ¿no? Normal o CPP, o mínimo normal en los dos últimos meses. Entonces, de alguna forma no te pedían que no tengas ningún retraso, ¿sí? Hasta la fecha del 29 de febrero, sea por el lado del sistema financiero, como bancos, financieros, cajas, o también por empresas del sistema financiero. Y otorgante ni ley 30737, que quiere decir las empresas que son investigadas por lavado de activos. Obviamente no se le puede dar ningún tipo de financiamiento a estas empresas, ¿no? Para que no haya una duplicidad de beneficios en cuestión de las alternativas que ha dado el Estado, no ser beneficiario de Reactiva Perú. Entonces, uno podía acceder tal vez a Reactiva Perú, pero no podía acceder a FAEMIPE, y viceversa también. Y no realizar actividades de lista de exclusión,
qué son algunas actividades que definió el Estado, ¿no? Entonces, hasta ahí está todo bien, ¿sí? Vamos a ver un poco los resultados que tuvo esta alternativa que brindó el Estado. En comercio, que fueron los mayores beneficiados, hubo 84.904 beneficiados, y si lo revisamos en totalizado, pues fue 143.409 empresas, con un ticket promedio, es decir, un préstamo en promedio de 11.966 soles. Es decir, cada empresa pedía en promedio esta cantidad, ¿no? Como vimos, el rango era de un monto mínimo, ¿sí? Hasta 30.000 soles. Es decir, la mayoría de préstamos han estado menos de los 10.000 soles para que ese promedio sea 11.000, ¿no? Los préstamos que han sido de más de 30.000 han sido relativamente pocos, en comparación obviamente a los que son de menor cantidad, ¿no? Ahora vamos a tocar un poco de Reactiva Perú. Al final voy a dar unas ciertas conclusiones que he sacado de estos resultados, tanto de FAEMIPE como de Reactiva Perú, y cuáles son las diferencias por las cuales uno no podría haber calificado en ellas y, por lo tanto, qué otras alternativas tiene, ¿no? Entonces, con Reactiva Perú, el caso fue 60.000 millones en fondos destinados del Estado. Como pueden ver, el fondo es mucho mayor que el anterior en lo que es FAEMIPE. Los plazos son de 12 a 36 meses. Tasa de interés, en este caso, como pueden ver, también es mucho menor a la que se ve en la de FAEMIPE. Y esto se debe a una principal razón. En este caso, los montos que se manejan son mucho mayores, ¿no? Como pueden ver, son montos desde 90.000 hasta 10 millones de soles, ¿sí? 90.000 soles, 90.000 a 750.000, 750.000 a 7 millones y medio, y 7 millones a 10 millones. Estos tipos de préstamos, más que todo, eran dedicados para pequeñas empresas, medianas empresas y algunas microempresas que solicitaban un financiamiento, ¿no? En la mayoría de casos, las microempresas obviamente se han ido por el lado de FAEMIPE, pero algunas también han podido tener algún tipo de financiamiento en estos rangos. ¿Cuáles eran las restricciones? En este caso había un poco más de control respecto a las anteriores, obviamente por lo que los montos que se adquirían bajo este tipo de financiamiento eran mucho mayores a los anteriores. Primero, no podías para adquirir activos fijos. Es decir, si tú querías comprar una maquinaria o querías comprar algún tipo de terreno para tu local, pues no podías hacerlo en estas circunstancias. O al menos con el préstamo no. Comprar acciones o bonos y activos monetarios, ni aporte de capital. Es decir, si tú querías comprarle las acciones a tu socio, pues tampoco podías solicitar ese préstamo para quedarte con la totalidad de la empresa, ¿no? Pagar obligaciones vencidas, es decir, no puedes pedir este financiamiento para pagar otras deudas que tengas vencidas con otras empresas, ¿no? Eso no aplicaba. ¿Cuál era el objetivo principal de este tipo de financiamientos, tanto de Reactiva como FAEMIPE? Es no cortar la cadena de pagos, es decir, pagar a los principales proveedores que uno tenía, para que estos proveedores a su vez puedan pagar a sus empleados y a sus principales, obviamente, proveedores también. Entonces, ese era el objetivo principal y para los montos más grandes, pues se controlaba mucho más este tipo de circunstancias para evitar malos usos, ¿no? Respecto al objetivo principal. Y obviamente tampoco prepagar una deuda no vencida porque estarías solicitando un préstamo de menor tasa de interés para comprar otra deuda que tiene una mayor tasa de interés, ¿no? No tendría mucho sentido. Al menos eso no era el objetivo que se buscaba con ese tipo de financiamientos. Y estos son los resultados de Reactiva Perú, ¿sí? En el caso de los sectores, como pueden ver, nuevamente el sector comercio ha sido el más beneficiado, cerca de 30.211 beneficiados, con una totalidad de todos los sectores de 71.553. En este caso, el ticket promedio sí es mucho mayor, 345.000, obviamente porque los rangos que se manejaban eran mucho mayores, ¿no? Como pueden ver acá. Entonces, la mayor cantidad de empresas han estado en este rango, ¿no? De 90.000 a 750.000 es lo que podemos deducir. Obviamente han habido pocas empresas que han pedido estos montos, y de estos montos seguramente también ha habido una cantidad considerable.
Entonces, ¿qué podemos deducir con estos resultados que estamos revisando y con las características que hemos observado de tanto de FAMIPE como de Reactiva Perú? Pues tenemos un universo de empresas según la INEI en marzo de 2020 que está cerca de empresas formales, 2.765.699 empresas, ¿sí? Quitando las empresas que se pueden haber dado de baja, ¿sí? Son las empresas en totalidad del Perú, ¿no? En todo caso, ¿qué empresas han sido beneficiadas en todo el país? Han sido 240.000, si sumamos tanto las de FAMIPE como las de Reactiva Perú. Entonces, si sacamos un porcentaje simple, sencillo, podemos deducir que el porcentaje atendido de empresas formales ha sido un 8.6%. Y considerando que de estas empresas, como bien muchos saben, el 99% de ellas son MIPES, pues mucha cantidad de ellas, bastantes, no han sido atendidas, ¿no? No han sido atendidas aún y probablemente no hayan calificado para para este tipo de préstamos, ¿no? ¿Y a qué se debe? Porque, como podemos revisar, hay características que pueden de alguna manera mitigar la calificación de cada una de ellas, ¿no? Como estas son financiamientos que se buscan para cortar la cadena de pagos, para, disculpen, continuar la cadena de pagos, si es que el objetivo era otro, la empresa la entidad financiera tenía que evaluar de tal manera de que procurara eso, ¿no? Eso podría ser un motivo para poder, digamos, no otorgarte el préstamo. Y obviamente si tú, por ejemplo, no tenías una calificación de normal o CBP a ese momento, el 29 de febrero, pues tampoco podías calificar para ese préstamo, ¿no? Me parece que en algunos casos que ya se tenía esta incertidumbre en estos meses, probablemente algunos ya tenían CPP, inclusive un poco más, ¿no? Entonces, algunos por eso probablemente no han calificado, o por las deudas que hayan tenido con otras entidades del sistema financiero, ¿no? Entonces, sí, el Estado y, digamos, las empresas financieras que han evaluado este tipo de préstamos han tenido que ser bastante rigurosas en la evaluación porque estas tasas de interés que se brindan no son bajas. Son de 1.25% a 2.2%, en el caso de FAMIPE a 2.65 a 6%. Entonces, las características, si bien es cierto, muestran cierta flexibilidad, la evaluación completa no debería ser tan flexible por la garantía que está dando el Estado, ¿no? Entonces, muchas de esas empresas probablemente no han podido acceder y algunas probablemente desconocen tal vez el motivo, pero probablemente sea por eso o por el objetivo que persigue el mismo programa, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas tenemos si es que no hemos accedido a este tipo de financiamientos? Que en gran porcentaje, como podemos ver, no han accedido. Alternativas sencillas, primero vamos, préstamos personales, ¿sí? Préstamos personales en cualquier entidad financiera no te van a pedir ningún tipo de documentación, simplemente que estés al día en tus pagos anteriores, inclusive si has tenido una tarjeta de crédito como mínimo, ya puedes acceder a un tipo de préstamo. El préstamo que se tiene en este tipo de financiamientos es eh, bajo en cuestión de monto, ¿sí? Si es que uno quiere de repente 200.000, 300.000 soles, es poco probable que te lo den por ese lado, a menos que tengas un historial que demuestre eso, pero es más que todo para montos desde 10.000 soles, 5.000 soles, hasta 100.000 soles aproximadamente, ¿no? Y otra alternativa que podrías tener es acerca del factoring. Tal vez hay empresas que han tenido facturas que no les han podido pagar, ¿no? En el momento. El factoring lo que permite es, yo agarro mi factura, que todavía la tengo por pagar a 120 días, pero que todavía no me la pagan, la pongo como garantía, y el dinero que tal vez eran 30.000 soles, 100.000 soles, 200.000 soles, me lo dan anticipadamente, obviamente cobrándome algo por esa espera que voy a tener al pago a futuro, ¿no? Por ejemplo, si son 200.000 soles, tal vez me van a dar 180.000 soles, pero esos 20.000 soles obviamente es los intereses que se han generado por ese pago retrasado, ¿no? Entonces, es una alternativa también
de manera que permite sencillamente obtener algún tipo de financiamiento, ¿no? Alguna liquidez. ¿Qué otras alternativas tenemos? Pues un financiamiento alternativo. Actualmente tenemos una nueva tendencia que son las fintech, que permiten obtener financiamiento de manera ágil, de manera rápida. Para quienes no conocen acerca de eh, las fintech son, como su mismo nombre lo dice, finanzas más tecnología. Es una empresa financiera una empresa de servicios financieros que se soporta bastante en la tecnología para poder llegar a sus clientes, ¿no? Y para poder atenderlos también. Muchas de ellas ya son conocidas, ya tienen un posicionamiento en el mercado. Una de ellas es la que tengo yo el agrado de estar en la parte comercial, ¿sí? En este caso Prestamipe, que damos préstamos con garantía, Afluenta, préstamos personales, Apurata, préstamos de montos pequeños también, Holandi, ¿no? Préstamos pequeños, Independencia, préstamos pequeños también. Les invitaría a revisar cada una de ellas para que puedan tener alguna idea de cómo es el funcionamiento de cada una, ¿no? Pero estas entidades te permiten de alguna manera tener un financiamiento de manera ágil, rápida, y que no son muy conocidos y actualmente están tomando tendencia, ¿no? Sería bueno que se revisara. Ahora, respecto a las características que yo mencionaba, justamente hay un punto importante que estaba resaltando al inicio, que como han podido observar en FIMIP y Reactiva Perú, te piden como mínimo que tengas tu historial crediticio en estado normal o CPP, ¿no? No consideran en la mayoría de casos que esta empresa de repente ha tenido un impacto antes de esa fecha del 29 de febrero, ¿no? Otra característica es que si es que en la evaluación de las empresas han tenido una evaluación de ingresos tal vez y no han visto que el objetivo que busca el Estado no se está cumpliendo, pues probablemente no te otorguen tampoco el préstamo, ¿no? Entonces, justamente hay una alternativa que me gustaría mencionarles, que son los préstamos con garantía hipotecaria, en la cual se especializa Prestamipe, que da préstamos de 20.000 a 1.000.000 de soles, ¿no? Tasa de interés promedio, que tenemos actualmente de una TCA de 26, 28%, ¿sí? Tenemos que tener una garantía registrada en SUNAT, ¿sí? Para poder otorgar este tipo de préstamos. Y hay más flexibilidad en la evaluación, ¿no? Actualmente tenemos que tener ese tipo de alternativa, porque como les comentaba, el Estado da esta alternativa de solución con un único objetivo, que es cuidar la cadena de pagos. Pero si no se cumple ese objetivo y si has tenido un impacto anterior a esa fecha, que indicaba que era el 29 de febrero, pues probablemente no te den un financiamiento. Inclusive por algunas razones un poco más estrictas, por la misma garantía que hay del Estado, ¿no? Entonces, tal vez estas alternativas que les estaba mostrando, como son las fintech, que son mucho más flexibles, mucho más ágiles, les pueden ayudar a obtener algún tipo de financiamiento. Y justamente de Prestamipe, nosotros nos caracterizamos por la flexibilidad en la evaluación, ¿no? Y para obtener montos de 20.000 hasta 1.000.000 de soles. Ahora, justamente yo también quisiera mencionarles algo que de repente el Estado ha realizado de alguna manera con el objetivo de cuidar la cadena de pagos, pero nosotros también hemos pensado en eso, en que las empresas que han tenido cierto impacto y que han sabido sobresalir en esta cuarentena, en esta pandemia, eh, podemos ayudarlas de alguna manera, ¿no? Queremos ayudarlos de alguna manera. Justamente hemos creado el programa Crecimipe, que es un programa que busca, a través de tasas mucho más bajas que las que normalmente ofrecemos, que van desde el 1% de interés mensual hasta el 2% mensual, pues podamos dar préstamos desde 80.000 soles hasta 1.000.000 de soles. Obviamente, la idea es ayudar a este tipo de empresas que han sobresalido en la pandemia, ¿sí? Con tasas que las benefician, ¿no? Que normalmente en este tipo de financiamientos que están dando las entidades financieras, te van a dar una tasa de repente con un préstamo personal o un factoring de repente 2%, 2.5, 3% mensual, y que nosotros podemos tranquilamente ponerla en 1%, 1.2, 1.3, 1.5, para que la empresa pueda acceder a un financiamiento un poco más flexible y más barato, ¿no?
que de cierta manera beneficia, ¿no? Por ejemplo, sectores como el de salud, que de cierta manera necesita financiamiento para poder seguir creciendo en esta cuarentena, o el sector de comercio, donde se vende en diferentes mercados, que se vende en diferentes tiendas también, restaurantes con delivery, gente que ha creado su negocio online a través de diferentes plataformas, porque la gente ha, de alguna manera, creado algunas alternativas que antes normalmente no eran muy utilizadas, pero actualmente sí las están usando. Entonces nosotros podemos dar financiamiento a este tipo de empresas, ¿no? A MIPES que busquen crecer con nosotros. Y justamente son préstamos, como les mencionaba, de 80.000 hasta 1 millón de soles, con tasas de 1.2, de 1% hasta 2% mensual, ¿no? Bueno, igual, en medio de esta cuarentena, me gustaría mencionarles que nosotros tenemos una esperanza bastante grande respecto a cómo va a ser la campaña navideña también, ¿sí? Respecto a la campaña navideña, creemos que va a ser una buena oportunidad para que las MIPES también puedan sobresalir. Es por eso que creemos que esta campaña navideña va a ser una buena opción para poder pedir un financiamiento y poder hacer crecer la empresa que uno tenga, ¿no? La MIPE que uno tenga. Y yo creo que es una buena alternativa elegir a Prestamipe porque tenemos desembolsos rápidos en menos de 15 días hábiles, tasas accesibles, como les he mencionado, buscamos que estas tasas sean mucho menores en esta situación en la cual estamos afrontando para que las MIPE puedan tener algunas alternativas adicionales que no son, como menciono, FAIMIPE y Reactiva Perú, que algunos no pueden acceder. Montos altos, sí, para que puedan manejar este tipo de montos a partir de 20.000 soles, 30.000 soles, 40.000 soles, 80.000 soles, cuotas manejables. Tenemos otras diferentes estructuras que se pueden dar en Prestamipe, no solamente la de cuota fija, sino también tal vez alguien que desee pagar solamente intereses, alguien que solamente desee pagar al final, tal vez porque su modelo de negocio lo permite, también se puede dar ese tipo de financiamientos. Y algo que nos caracteriza y que siempre nuestros clientes señalan, la asesoría 100% personalizada, ¿no? Podemos hacer seguimiento a su caso siempre teniendo una comunicación constante con el cliente siempre los clientes nos han resaltado eso a comparación de otras entidades porque nosotros damos principal importancia al cliente de manera personalizada, ¿no? Y con eso sería todo. Muchas gracias por escucharme y listo. Muchas gracias, Percy, por tu presentación. Muchas gracias, César, por tu presentación.